María Lluvia Blanca avanzaba a trompicones, con la nieve golpeándole el rostro como cuchillas diminutas. El viento rugía como un animal herido entre las laderas heladas de la Sierra Madre Occidental. Cada respiro era fuego en los pulmones, cada paso una lucha contra la montaña que parecía querer tragársela viva. Sus botas rotas se hundían hasta las rodillas y los dedos de sus manos, entumecidos, apenas podían aferrarse al saco de cuero que colgaba sobre su pecho. El recuerdo de su hermano pequeño temblando de fiebre era lo único que la mantenía en pie. Y aún así, la voz de la tormenta parecía susurrar: «No llegarás». Esperamos que hayas disfrutado esta historia. Déjanos un me gusta y comparte tus pensamientos en los comentarios. Nos encantaría saber desde dónde nos estás viendo. Ahora, continuemos con la historia. El cielo se había vuelto de un gris metálico, pesado, presagio de más nieve. Desde lo alto de la montaña descendía una bruma espesa que borraba los senderos. María sabía que nadie de su pueblo se había atrevido jamás a internarse tan lejos en pleno invierno. Santa Rosalía del Desierto, su aldea natal, estaba a 3 días de distancia, y allí la fiebre de nieve seguía cobrando vidas. Primero los niños, después los ancianos. Antes de partir, doña Rosalía, la curandera, había tomado sus manos con firmeza, depositando en ellas un pequeño amuleto de cuero con hierbas secas. «La montaña escucha», le susurró con voz quebrada. «Lleva esto contigo y recuerda, no caminas sola». María no había tenido el valor de decirle que no creía en espíritus, que lo único que la empujaba era la desesperación. Pero ahora, en medio de la ventisca, se aferraba a aquel saquito como a la última chispa de calor. El ascenso se volvía más traicionero con cada tramo. Rocas cubiertas de hielo resbaladizo, grietas ocultas bajo la nieve, sombras de pinos desnudos que parecían guardianes silenciosos. El eco de los lobos retumbó a lo lejos, un aullido prolongado que erizó la piel de María. Se detuvo un instante, jadeando, y pensó en sus hermanos. Tomás, apenas un niño de 8 años, y Jacinta, su hermana de 12, ambos febriles, delirando entre sudores fríos. Pensó también en su padre, enterrado hacía un invierno, y en el rostro agotado de su madre antes de sucumbir a la misma enfermedad. María apretó los dientes. «No moriré aquí», se dijo en voz baja, aunque su cuerpo temblaba más allá de su voluntad. El sol se deslizaba hacia el horizonte, tiñendo de rojo y ámbar la nieve. Un espectáculo hermoso, pero cruel, pues anunciaba la llegada de la noche. Y en la Sierra Madre, la oscuridad era sinónimo de muerte. A cada paso, la montaña le robaba fuerzas, como si su espíritu mismo se estuviera congelando. De pronto, el suelo cedió bajo su pie derecho. Un crujido seco resonó en la quietud. María lanzó un grito ahogado, mientras la pierna se hundía en una trampa natural de hielo. El dolor fue agudo, subiendo desde el tobillo hasta la cadera. Intentó liberarse, pero la nieve se cerraba como una fauja helada. Con el corazón desbocado, comprendió que no tenía fuerzas para escapar. El viento rugió más fuerte y las sombras de la noche empezaron a cubrir la montaña. María cayó de rodillas, la respiración convertida en nubes que se deshacían de inmediato. Con los labios agrietados, murmuró hacia el vacío: «Lo intenté». La oscuridad descendió sobre sus párpados pesados. Por un instante, creyó sentir el contacto de manos invisibles, como si la montaña misma la acunara en un sueño eterno. Sin embargo, en el límite entre la conciencia y el olvido, una chispa de calor la envolvió. No era el sol, ni la tibieza de un recuerdo, sino un fuego real, vivo, que se abría paso a través del hielo. Una respiración grave,
humana, se mezcló con el silbido del viento, y en esa frontera frágil, justo antes de rendirse, María escuchó una voz profunda, extraña, que no pertenecía al mundo de los muertos. La montaña te ha traído. La oscuridad la envolvió por completo. María abrió los ojos con dificultad. El aire en sus pulmones era tibio, cargado con el olor a humo y hierbas secas. Por un momento pensó que aún estaba atrapada en la montaña, pero pronto notó que el frío ya no la devoraba. Estaba recostada sobre pieles gruesas, cubiertas por mantas ásperas que desprendían un calor inesperado. La penumbra de una choza iluminada por el fuego de una hoguera temblaba en las paredes, y el crepitar de la leña la sostuvo en el umbral de la vigilia. Intentó incorporarse, pero un dolor punzante en la pierna derecha la obligó a jadear. Al mover la cabeza, lo vio. Sentado frente al fuego, con la espalda erguida como si vigilara incluso en reposo, estaba un hombre de rostro tallado por la vida y la guerra. Sus cabellos oscuros caían sobre los hombros, y en sus ojos brillaba una calma que era también amenaza. Él giró apenas el rostro al notar su despertar. Su voz, grave como el eco de la montaña, rompió el silencio. La montaña decidió que no mueras. María parpadeó, sin comprender. El hombre se levantó con lentitud, y su sombra se proyectó inmensa en las paredes de la choza. «Soy Nahuel Águila Silenciosa», dijo. «Te encontré cuando la nieve te reclamaba. Ahora estás bajo mi cuidado». La joven se llevó una mano al pecho, buscando el amuleto de cuero que aún colgaba de su cuello. Sentirlo allí le devolvió un destello de seguridad. Aún así, el desconcierto era demasiado grande. «No entiendo. ¿Por qué me ayudaste?», susurró con la voz quebrada. Nahuel la miró con intensidad, como si cada palabra fuera innecesaria. «La montaña trae lo que es suyo. Eres ahora mi esposa». El corazón de María se agitó con violencia. Trató de incorporarse de nuevo, pero el dolor en la pierna la hizo gemir. «No», dijo, con un hilo de voz. «No soy de nadie. Solo vine a buscar la flor de nieve. Para mi pueblo». Una chispa brilló en los ojos de Nahuel, mezcla de sorpresa y dureza. Caminó hacia ella y se detuvo a pocos pasos, lo suficiente para que María sintiera la fuerza que emanaba de su presencia. «Eres terca como la tormenta. Si la montaña te envió, no es por casualidad». El fuego chisporroteó, llenando el silencio que se extendió entre ellos. María apretó las mantas contra su cuerpo, consciente de que su vida pendía de la voluntad de aquel hombre extraño. Al caer la noche, Nahuel salió de la choza. A través de una rendija, María lo vio ofrecer tabaco al viento y murmurar palabras en su lengua, como si hablara con espíritus invisibles. Ella pensó en doña Rosalía y en las advertencias sobre la Sierra Madre, en los relatos de que la montaña elegía a quienes deseaba conservar y castigaba a los intrusos. Un escalofrío recorrió su espalda. El cansancio volvió a atraparla y durmió. Cuando despertó, la luz del amanecer entraba por la abertura de la choza. El murmullo de voces lejanas llegaba hasta sus oídos. Con esfuerzo se incorporó y apartó las pieles. Afuera, un grupo de chozas se extendía en círculo, humo elevándose de fogatas centrales, niños jugando en la nieve y mujeres con mantas de colores cuidando el fuego. Era un poblado apache. Nahuel la esperaba junto a la entrada. «Ven, debes caminar, aunque te duela». Ella lo siguió, cojeando. Cada paso la acercaba a la mirada curiosa, y en algunos casos, hostil, de los habitantes del poblado. Un murmullo se extendió entre ellos. María sintió cómo la sangre le subía al rostro, consciente de ser una extraña. Una joven de ojos negros como la obsidiana
y cabellos trenzados se adelantó, cruzando los brazos. Era Xochitl Flor del Río, cuya belleza no suavizaba la dureza de su expresión. —¿Quién es ella, Nahuel? —preguntó en voz alta, para que todos escucharan. —¿Por qué traes a una forastera a nuestro fuego? El murmullo se convirtió en un murmullo inquieto. María bajó la mirada, sintiéndose juzgada por cada par de ojos. Nahuel, sin inmutarse, respondió con voz firme. —La montaña me la entregó. Ahora es parte de este lugar. Un hombre joven, de cuerpo robusto y mirada feroz, avanzó desde el círculo de guerreros. Era Abel Coyote Gris, conocido por su carácter impulsivo. —¿Parte de este lugar? —bufó. —¿Y si trae enfermedad? ¿Y si su gente viene detrás de ella? No necesitamos debilidad entre nosotros. María dio un paso atrás, temiendo que la acusación prendiera en la multitud. Pero Nahuel se mantuvo erguido, como un tronco firme ante el viento. —No es tu decisión, Abel. El silencio se hizo pesado. María comprendió que había entrado en un mundo donde cada mirada podía convertirse en juicio, donde su vida dependía de convencerlos de que no era una amenaza. Esa noche, mientras las estrellas cubrían el cielo de plata, María permaneció sentada junto al fuego de la choza, observando la danza de las llamas. En su pecho ardía una mezcla de miedo y rebeldía. No había venido para ser esposa de nadie, ni para ser vista como una intrusa. Su único propósito seguía vivo: encontrar la flor azul y regresar a Santa Rosalía con la cura. Sin embargo, algo en la voz de Nahuel, algo en la forma en que lo escuchaba murmurar al viento, le hizo comprender que la montaña no la había llevado allí solo por casualidad. Y mientras cerraba los ojos, el eco de la sierra le prometía que los verdaderos desafíos apenas comenzaban. El poblado apache despertaba lentamente con la primera luz del sol. El humo de las hogueras se mezclaba con el aire frío de la sierra, formando un velo grisáceo sobre las chozas circulares de madera y pieles. María, aún con la pierna dolorida, salió de la choza de Nahuel y se detuvo un instante para observar aquel mundo desconocido. Los niños corrían descalzos sobre la nieve endurecida, riendo, mientras las mujeres cargaban cántaros de agua desde el arroyo cercano. Todo parecía ordenado, como si cada alma supiera exactamente su lugar. Ella, en cambio, se sentía como una sombra errante en medio de un paisaje que no la quería. Las miradas la siguieron de inmediato. No eran de curiosidad inocente, sino de sospecha y desaprobación. Un grupo de ancianos conversaba alrededor del fuego central, y al verla, sus voces se apagaron. Las manos arrugadas se detuvieron en el aire, como si su presencia contaminara incluso los gestos cotidianos. María tragó saliva, recordando las palabras de Nahuel. La montaña te entregó. ¿Qué significaba eso para estas personas? ¿Era suficiente para que aceptaran a una forastera? Nahuel apareció a su lado, con un manojo de pieles en la mano. Se las entregó sin palabras. Ella las tomó, torpemente, y se las echó sobre los hombros. El cazador la guió hacia el centro del poblado. El silencio los acompañó como una sombra, roto solo por el crujir de la nieve bajo sus pasos. De pronto, una voz femenina se elevó por encima del murmullo contenido. —¿Por qué está aquí? Era Xochitl Flor del Río, que se adelantaba con el porte de quien se sabe observada. Su cabello trenzado brillaba bajo la luz del amanecer, y sus ojos oscuros fijos en María destilaban desprecio. —¿Qué derecho tiene de caminar entre nosotros? —preguntó, dirigiéndose a todos más que a Nahuel. El círculo de miradas se estrechó. María sintió cómo el calor subía a su rostro. Quiso responder, pero la voz se le quebró en la garganta. Nahuel, sereno,
sostuvo la mirada de Xochitl. «Ella está aquí porque la montaña lo quiso», dijo con tono grave. Xochitl arqueó una ceja. «¿La montaña?», rió con amargura. «O tus recuerdos. Todos sabemos que todavía lloras a la que perdiste. Quizá confundes a una extraña con lo que ya no volverá». El comentario cayó como una flecha en medio del círculo. Algunos bajaron la vista, otros esperaron la respuesta de Nahuel. El cazador no se movió, pero sus ojos, oscuros como un abismo, brillaron con furia contenida. «No hables de lo que no comprendes», replicó con voz baja, casi un gruñido. María, incapaz de soportar el peso de aquel enfrentamiento, retrocedió un paso. Fue entonces cuando una figura masculina emergió del grupo de guerreros. Abel Coyote Gris, de complexión robusta, avanzó con pasos firmes, llevando en la mano una lanza corta. «Ella no pertenece aquí», afirmó dirigiéndose a los ancianos. «Los forasteros traen desgracias. ¿Ya olvidaron lo que pasó la última vez?». El murmullo se volvió un rugido de recuerdos oscuros. María no entendía del todo, pero percibía que en aquel pasado había cicatrices que su sola presencia reabría. Uno de los ancianos, de barba blanca y ojos nublados por la edad, se incorporó con lentitud. «La memoria no debe borrarse», dijo con voz temblorosa. «Hubo una mujer antes, y con ella llegó la enfermedad». El silencio se hizo insoportable. María sintió que el suelo bajo sus pies podía hundirse en cualquier momento. Nahuel se adelantó, interponiéndose entre María y la multitud. «Esta no es esa mujer. La montaña misma me la puso en el camino. Yo responderé por ella». Abel chasqueó la lengua, incrédulo. «¿Responderás? ¿Y si trae muerte a nuestro pueblo? ¿Pondrás tu vida por encima de todos?». Los ojos de Nahuel brillaron como acero al sol. «Sí». La declaración resonó con tal firmeza que incluso los murmullos se apagaron, pero la semilla de la duda ya estaba sembrada. María, con el corazón desbocado, quiso hablar, explicar su propósito, gritar que solo buscaba salvar a los suyos. Pero su voz no salió. La montaña de miradas la aplastaba, y comprendió que las palabras no bastarían. Más tarde, cuando el sol ya había alcanzado el cenit, María permanecía dentro de la choza, abrazada a las mantas que Nahuel le había dado. Afuera, escuchaba las voces agitadas de los apaches, discutiendo su destino. Su pecho ardía de impotencia. Quería salir, mirarlos a los ojos y contarles sobre Santa Rosalía, sobre Tomás y Jacinta, sobre la fiebre que consumía a su pueblo. Pero algo dentro de ella la detenía, el temor de que, aunque dijera la verdad, no la creyeran. Nahuel entró sin anunciarse. Traía consigo un cuenco de barro con caldo humeante. Lo colocó frente a ella. «Come», ordenó, sin mirarla directamente. María obedeció en silencio, aunque cada sorbo le sabía incertidumbre. Después de un largo rato, se atrevió a preguntar: «¿Por qué me odian tanto?». Nahuel suspiró, sentándose frente a ella. «Hace años, una mujer de otro pueblo llegó aquí. Traía consigo enfermedad. Muchos murieron, incluso los más fuertes. Desde entonces, todo lo que viene de fuera es visto como veneno». María bajó la mirada, comprendiendo que la carga que llevaba no era solo suya, sino también de la historia. «Yo no soy esa mujer», susurró. «Lo sé», respondió Nahuel, con un tono que mezclaba certeza y duda. «Pero convencerlos será otra cosa». Esa noche, el Consejo de Ancianos se reunió alrededor del fuego central. Las voces se alzaban, duras, implacables. María observaba desde la distancia, con el corazón encogido. Los ancianos debatían no solo sobre su presencia, sino sobre el equilibrio del pueblo. Finalmente, Nuna Zorro Gris, la más anciana y respetada, levantó su bastón adornado con plumas y huesos. «Si la montaña la trajo,
dijo con voz quebrada pero firme. Que sea la montaña la que hable. Todos guardaron silencio. Nuna la señaló con un dedo huesudo. La forastera entrará en la cueva de las visiones. Allí no se puede mentir. Si es digna, volverá. Si no, será la montaña quien decida. Un murmullo de aprobación recorrió el círculo. María sintió que el mundo giraba bajo sus pies. La cueva. Un lugar del que había oído hablar en susurros, donde los guerreros se enfrentaban a los espíritus y rara vez regresaban los mismos. Nahuel inclinó la cabeza en señal de respeto. María, aunque el miedo le atenazaba el pecho, alzó la voz por primera vez con firmeza. «Acepto». El fuego crepitó como respuesta, y las estrellas sobre la Sierra Madre parecieron inclinarse para escuchar. Esa noche, cuando volvió a la choza, María no podía dormir. El eco de las palabras de Nuna resonaba en su mente. La cueva la esperaba. Y en su interior, más allá del terror, una chispa de esperanza comenzaba a arder. Quizás allí, en ese lugar prohibido, la montaña le revelaría lo que buscaba. Y mientras el sueño la vencía, Nahuel, sentado a la entrada de la choza, murmuraba hacia la oscuridad. Que los espíritus sean misericordiosos. La noche anterior a la prueba fue larga y pesada. El silencio del poblado apache estaba cargado de presagios. Solo el crujir de los troncos en las hogueras rompía la calma, junto con algún murmullo de mujeres que velaban a los más pequeños. Dentro de la choza, María no lograba conciliar el sueño. Sus pensamientos se mezclaban con los recuerdos de Santa Rosalía, los gemidos de Tomás en la cama, la frente ardiente de Jacinta, los ojos apagados de su madre. Cada imagen era una herida abierta que le recordaba por qué había llegado hasta allí. Nahuel entró sin hacer ruido. Se sentó frente al fuego interior y permaneció callado largo rato. Finalmente, habló con la voz baja, como si confesara algo solo a las llamas. «También yo estuve en la cueva», dijo, «y lo que vi allí nunca se borró de mis ojos». María lo observó en silencio. El perfil de Nahuel se recortaba contra la luz anaranjada, endurecido por cicatrices invisibles. «¿Qué viste?», preguntó ella con cautela. Él tardó en responder, como si masticara las palabras. «A mi hijo», ardiendo de fiebre, llamándome con las manos pequeñas, y a mi esposa, que me miraba sin reproche mientras la vida se le escapaba. Salí con el corazón arrancado. Desde entonces hablo con los espíritus, pero duermo solo. La voz de Nahuel se quebró apenas un instante, y luego volvió a ser roca. María bajó los ojos, sintiendo un nudo en la garganta. No era la única que cargaba pérdidas. Esa revelación la acercaba a él de un modo extraño, como si compartieran un mismo río de dolor. «Si la cueva me muestra lo mismo», susurró ella, «no sé si tendré fuerzas para seguir». Nahuel la miró con severidad, pero también con una chispa de ternura. «Tendrás que encontrarlas. La montaña no te ha traído hasta aquí para que mueras como una sombra». El amanecer llegó con el sonido de los tambores. El poblado se reunió en círculo, y en el centro aguardaba Nuna Zorro Gris, apoyada en su bastón. Sus ojos nublados parecían mirar más allá de los presentes, hacia un mundo invisible. «La forastera caminará hacia la cueva», anunció. «Allí, los espíritus decidirán si la aceptan o la devuelven al viento». María avanzó, rodeada de miradas expectantes. Algunas eran de hostilidad abierta, como la de Abel Coyote Gris, que se cruzó de brazos con gesto de triunfo anticipado. Otras, como la de Xochitl, destilaban un rencor más envenenado. Pero entre todos, María buscó y encontró los ojos de Nahuel, firmes, implacables, y sin embargo cargados de una fuerza que parecía sostenerla desde dentro. El camino hacia la cueva fue silencioso.
Nahuel la acompañó hasta la entrada, una abertura oscura en la roca que parecía la boca de un gigante. Allí se detuvo. «Más allá de este punto», dijo, «nadie puede guiarte, solo tú y los espíritus». María sintió, aunque el miedo le paralizaba las manos. Se aferró al amuleto que doña Rosalía le había dado. La tela áspera contra su piel era un recordatorio de que no estaba completamente sola. Entró. El interior de la cueva estaba impregnado de humedad y silencio. El aire era denso, cargado de un olor metálico, como de tierra vieja. María avanzó con pasos inseguros, guiada apenas por la luz que se filtraba desde la entrada. Pero pronto, la oscuridad la envolvió por completo. De repente, una llama azulada brotó en las paredes, como si la piedra misma ardiera, y en ese resplandor aparecieron figuras. Primero sombras sin forma, luego rostros conocidos. «¡Tomás!», gritó María al ver a su hermano pequeño tendido en el suelo, sudando, gimiendo de fiebre. Corrió hacia él, pero cada paso la alejaba más. Jacinta apareció junto a él, llorando con los ojos hundidos. «¿Dónde estabas, hermana?», sollozó la niña. «Nos prometiste volver». María se cubrió el rostro con las manos, incapaz de soportar aquella visión. Las lágrimas le quemaban los párpados. Entonces, otra imagen surgió. Nahuel, solo, sentado junto a una hoguera apagada, sus hombros caídos, sus ojos vacíos. Una voz susurró en el viento. «Si eliges volver a tu aldea, lo dejarás condenado a la soledad». María se tambaleó, atrapada entre dos mundos. El peso de la elección la aplastaba. ¿Su pueblo, su sangre, o aquel hombre que le había dado calor en medio de la tormenta? El resplandor cambió, y ahora vio a sí misma. Una María dividida en dos caminos. En uno, regresaba a Santa Rosalía, llevando la flor azul, recibiendo abrazos y gratitud. En el otro, permanecía en el poblado apache, aprendiendo su lengua, cuidando a sus niños, compartiendo la vida con Nahuel. Las dos Marías se miraron con desdén, como si una acusara a la otra de traición. La oscuridad se cerró en torno a ellas, y un murmullo atronador llenó la cueva. «Elige, elige». María se arrodilló, temblando. En ese momento recordó las palabras de doña Rosalía. «La montaña escucha». Cerró los ojos y sostuvo el amuleto contra su corazón. «No elegiré entre amor y deber», dijo en voz alta. «Haré lo que debo, y el espíritu sabrá guiarme». La oscuridad estalló en una luz cegadora. Las visiones se deshicieron como humo. El silencio volvió, profundo y absoluto. Horas después, o quizás solo minutos, María emergió de la cueva. Sus piernas temblaban, su rostro estaba húmedo de lágrimas, pero sus ojos brillaban con una nueva firmeza. El poblado aguardaba en tensión. Nuna Zorro Gris la observó largo rato, como si midiera la verdad más allá de las palabras. Finalmente, asintió. Ha visto lo que debía ver. La montaña no la ha destruido. Algunos ancianos murmuraron entre sí. Abel apretó los puños frustrado. Xóchitl desvió la mirada, con los labios apretados en una línea de resentimiento. Nahuel se adelantó y sostuvo la mano de María. No hizo falta decir nada. En su mirada se leía que él entendía lo que ella había enfrentado. Pero María, aunque se sostenía en su fuerza, sabía que la verdadera prueba aún no había terminado. Lo que había visto en la cueva no era solo un desafío de espíritus, sino un anuncio de lo que estaba por venir. La montaña le había mostrado el peso de su destino, y ese destino apenas comenzaba a desplegarse. El poblado entero se había reunido alrededor del fuego central. La noticia de que María había salido con vida de la cueva de las visiones se había propagado como un relámpago. El aire estaba cargado de expectación, mezclado con recelo.
Algunos la miraban con una mezcla de respeto y temor, otros con franca desconfianza. Para muchos, sobrevivir a la cueva era prueba de que la montaña la había aceptado. Para otros, era simplemente un truco de los espíritus que tarde o temprano traería desgracia. En el centro del círculo de chozas, los ancianos tomaron asiento en troncos decorados con plumas y símbolos sagrados. Nuna Zorro Gris, la más anciana, golpeó el suelo con su bastón de hueso. «Hoy escucharemos lo que la forastera vio en la cueva», dijo con voz áspera, pero clara. «Que hable, y que el fuego decida si dice la verdad». María dio un paso adelante. El silencio se cerró como un muro a su alrededor. Su corazón latía con violencia, pero recordó las visiones. El rostro ardiente de Tomás, la soledad de Nahuel, la bifurcación de caminos. No podía olvidar nada de aquello. «Vi a mi familia, enferma por la fiebre de nieve», dijo con voz firme, aunque las manos le temblaban. «Vi a mi hermano y a mi hermana, llamándome. Vi también a este hombre», señaló a Nahuel, «condenado a la soledad si yo no permanecía aquí. Y vi mi propio destino, dividido entre dos mundos». Un murmullo recorrió a los presentes. Nuna cerró los ojos, como si meditara en cada palabra. «¿Y qué elegiste?», preguntó. María respiró hondo. «Elegí no elegir. Mi deber es salvar a los míos, pero no negar lo que la montaña me mostró aquí». El murmullo se volvió más intenso. Algunos asentían, otros negaban con la cabeza. Fue entonces cuando Abel Coyote Gris se levantó de golpe. «¡Mentira!», rugió. «Habla como si fuera una elegida, pero es solo una extranjera débil. ¿Cómo sabemos que no es la enfermedad disfrazada de mujer?». El guerrero apretaba la lanza corta entre las manos, y sus ojos chispeaban con furia. Varias mujeres retrocedieron, temerosas de que su rabia estallara. Nahuel se puso de pie con calma peligrosa. «Basta, Abel, la montaña ya habló». «¿La montaña?», espetó Abel. «¿O tus deseos? Todos sabemos que has protegido a esta mujer desde que llegó. ¿Acaso te importa más ella que tu pueblo?». El silencio fue como una cuchillada. Nahuel no respondió de inmediato. Sus ojos se clavaron en Abel con la frialdad de una espada. Finalmente, habló. «Si la montaña la quiere aquí, es mi deber cuidarla». El desafío estaba lanzado. Abel dio un paso hacia adelante, pero Nuna golpeó el suelo con fuerza. «¡Silencio!», tronó la anciana. «El consejo decidirá, no los gritos de un joven ciego de orgullo». El guerrero se detuvo, respirando con violencia. Cuando el consejo deliberó, el pueblo entero aguardó con tensión. Los ancianos murmuraban entre sí, intercambiando miradas cargadas de años de sabiduría y dolor. Finalmente, Nuna habló en nombre de todos. «La forastera podrá quedarse, pero bajo vigilancia. Si sus acciones traen desgracia, será expulsada sin piedad». La decisión cayó como un hacha en medio del círculo. Algunos se quejaron, otros aceptaron en silencio. Nahuel asintió con solemnidad, mientras María bajaba la cabeza, aliviada pero consciente de que su aceptación era frágil, como el hielo del río en primavera. Esa misma tarde, María fue llevada a una choza pequeña, apartada, que serviría de morada temporal. 2 mujeres mayores le dieron mantas y agua, pero sin pronunciar palabra. La frialdad con la que la trataban pesaba más que el silencio. Cuando quedó sola, salió a observar el poblado desde la distancia. Vio a los niños jugar, lanzando bolas de nieve. Uno de ellos cayó y se raspó la rodilla. María, instintivamente, corrió hacia él y arrancó un pedazo de tela de su propia manta para vendarle la herida. El niño la miró con asombro, y pronto se acercó su hermana pequeña, con los ojos brillantes de curiosidad. «¿Cómo te llamas?»,
preguntó ella en un español torpe. María, respondió, sonriendo suavemente. Los niños se rieron, repitiendo su nombre como si fuera un juego. Aquel gesto sencillo fue observado a la distancia por varias mujeres, que intercambiaron miradas entre sí. Por primera vez, algunas de ellas parecían menos hostiles. Sin embargo, no todos estaban dispuestos a aceptar aquel cambio. Esa noche, Xóchitl Flor del Río se acercó a la choza de María. Su sombra se recortó contra la luz de la hoguera. No pienses que sobrevivir a la cueva te convierte en una de nosotros, dijo con voz fría. Nahuel pertenece a este pueblo, no a ti. María la miró a los ojos, con el corazón acelerado. No respondió. Sabía que cualquier palabra sería usada en su contra. Xóchitl se marchó dejando tras de sí el veneno de sus palabras. En el interior de la choza, María se abrazó a sí misma. No había buscado a Nahuel, ni el lugar que la montaña le había asignado. Solo deseaba encontrar la flor azul y salvar a los suyos, pero intuía que cada paso que daba en este poblado la unía más al destino del cazador apache. Más tarde, Nahuel la visitó. Entró sin anunciarse, como solía hacer. El consejo habló. Dijo, no será fácil, pero tienes un lugar aquí, aunque pequeño. María lo miró, con los ojos aún húmedos de lágrimas. ¿Y si nunca me aceptan?, preguntó. Nahuel se encogió de hombros. Entonces demostrarás con tus actos que mereces quedarte. Así es la vida en estas tierras. Se quedó un momento en silencio, observándola. Luego, añadió con voz más baja. Lo que viste en la cueva no es solo advertencia, es un camino que empieza a abrirse. María bajó la mirada, apretando el amuleto de doña Rosalía entre sus manos. Sabía que tenía razón. Los días siguientes estuvieron llenos de pruebas silenciosas. María ayudaba a las mujeres con el fuego, aprendía a moler maíz, a cargar agua del arroyo. Los niños se acercaban cada vez más, atraídos por su sonrisa tímida y sus historias de Santa Rosalía. Sin embargo, cada gesto amable era vigilado por los ojos fríos de Abel, y cada risa compartida con los niños despertaba la envidia de Xóchitl. La aceptación era un terreno frágil, lleno de espinas, pero en medio de aquel laberinto, María sentía que algo dentro de ella comenzaba a transformarse. No era solo una forastera, estaba aprendiendo a respirar al ritmo de aquel pueblo. Una tarde, mientras el sol se ocultaba detrás de los pinos, Nahuel se le acercó. «Mañana iremos a buscar la flor azul», anunció. «El invierno será más duro, y no habrá tiempo que perder». El corazón de María dio un vuelco. Por fin, el propósito que la había traído a la sierra se materializaba. Sin embargo, la sombra de lo que había visto en la cueva no la abandonaba. Sabía que aquel viaje no sería solo una búsqueda de remedios, sino una prueba que marcaría su destino y el de todos los que amaba. La montaña la había aceptado, pero aún no había revelado el precio. La primera luz del día iluminaba la Sierra Madre con un resplandor plateado. La nieve, acumulada en los riscos y los pinos, brillaba como espejos quebrados. María se ajustó el manto de pieles que Nahuel le había dado y respiró hondo antes de comenzar la marcha. El aire helado quemaba sus pulmones, pero dentro de ella ardía una determinación férrea: encontrar la flor azul de nieve. Nahuel caminaba delante, silencioso como una sombra. Su figura alta y erguida parecía parte misma de la montaña. A cada paso, comprobaba el terreno, apartaba ramas cargadas de hielo y señalaba las huellas de animales. María lo seguía con esfuerzo, apoyándose en un bastón improvisado. Su pierna aún dolía, pero no se quejaba. Había prometido resistir, y así lo haría. El ascenso era arduo.
El suelo se volvía cada vez más empinado y resbaladizo. A un costado, un precipicio se abría con un abismo de roca y viento. María evitaba mirar abajo. Se concentraba en la huella que Nahuel dejaba en la nieve, como si seguirla fuera la única garantía de sobrevivir. A mitad del día, se detuvieron en un claro donde la nieve no había cubierto la tierra por completo. Nahuel encendió un pequeño fuego con ramas secas que llevaba en un morral. María lo observaba, admirada de la destreza con la que sus manos encendían llamas en medio del hielo. «¿Por qué la llaman la flor azul de nieve?», preguntó ella, rompiendo el silencio. Nahuel la miró mientras soplaba las brasas. «Porque crece donde nada debería crecer. Solo en las cumbres más frías, donde el viento mata toda otra vida. Es un regalo y una prueba de los espíritus». María acarició el amuleto de doña Rosalía en su cuello. Pensó en los enfermos de Santa Rosalía, en el calor ardiente de la fiebre. Aquella flor era la última esperanza. «¿Alguna vez la encontraste?», insistió. «Una vez, hace muchos inviernos», respondió Nahuel, con la mirada perdida en las llamas. «Pero llegué tarde. La flor curó a algunos, no a los que más amaba». María bajó la cabeza, comprendiendo el peso de sus palabras. El silencio entre ambos ya no era distancia, sino una herida compartida. La marcha continuó. A medida que subían, el frío se hacía más feroz. El viento golpeaba como látigos, arrancando lágrimas de los ojos. María sentía cómo cada músculo le dolía, pero se negaba a detenerse. Nahuel, sin mirar atrás, percibía su resistencia y, en silencio, reconocía su coraje. Al caer la tarde, llegaron a un paso angosto entre dos riscos. La nieve se acumulaba como cuchillas afiladas. Nahuel levantó la mano para advertir silencio. En la distancia, un aullido prolongado retumbó entre las montañas. «Lobos», murmuró. María contuvo el aliento. Nahuel tensó su arco, preparado. Durante varios minutos, solo el viento se escuchó. Finalmente, el aullido se apagó, y pudieron continuar. Cuando la noche cubrió la sierra, buscaron refugio en una cueva pequeña. Nahuel encendió un fuego, y el resplandor iluminó las paredes de roca húmeda. María se sentó frente a él, con las manos extendidas hacia el calor. El silencio de la cueva parecía demasiado grande. María, cansada, dejó escapar un suspiro. «En la cueva de las visiones, vi a mis hermanos, vi que me llamaban, y yo no podía llegar a ellos». Nahuel levantó los ojos, y por un momento su mirada se suavizó. «Los espíritus muestran lo que más tememos», dijo, «pero también lo que debemos enfrentar». Ella lo observó, buscando valor en sus palabras. «¿Y si no logro salvarlos? ¿Y si regreso con las manos vacías?». Nahuel sostuvo su mirada. «Entonces habrás luchado hasta el final, y eso también es honor». María sintió que aquellas palabras la atravesaban. No era consuelo vacío, sino una verdad dura y necesaria. El silencio volvió, pero no era hostil. El fuego crepitaba, y por primera vez desde que llegó, María sintió que compartía un mismo respiro con aquel hombre marcado por la soledad. Al día siguiente, el ascenso final los llevó a una meseta nevada, casi en la cima. El aire era tan delgado que cada respiración era un esfuerzo. Nahuel señaló con la mano una grieta en la roca donde crecía un destello azul. «Ahí está», susurró. María contuvo un grito de asombro. La flor azul brillaba como una llama helada en medio de la nieve. Se inclinó con reverencia, casi con lágrimas en los ojos. Al tocar sus pétalos, sintió un calor extraño, como si la vida misma palpitara en ellos. «Es hermosa», murmuró. Nahuel asintió. «Hermosa y peligrosa. Los espíritus no la entregan sin precio». María la arrancó con cuidado,
guardándola en un paño dentro de su morral. El corazón le latía con fuerza. Había encontrado lo que buscaba, pero en el fondo sabía que el viaje apenas comenzaba. De pronto, un ruido brusco rompió el momento. Entre los pinos apareció Abel Coyote Gris, con los ojos encendidos de ira. Venía armado con lanza y arco. «¡Lo sabía!», rugió. «Ella nos traerá desgracia. No permitiré que robe lo que pertenece a nuestra gente». María retrocedió, instintivamente protegiendo el morral. Nahuel dio un paso al frente, interponiéndose entre ambos. «¡Baja esa arma, Abel! ¡Aparta!», gritó el joven guerrero. «No pienso ver a mi pueblo arruinado por una forastera». Nahuel tensó su arco. El aire entre los dos chisporroteaba con violencia contenida. María, paralizada, comprendió que el hallazgo de la flor no solo era una esperanza, sino el inicio de un conflicto que podía desangrar a todos. El sol se ocultaba detrás de las montañas, tiñendo la nieve de rojo sangre. En ese instante suspendido, la vida de María, la de Nahuel y la de todo el poblado apache pendían de un hilo. El destino, parecía, apenas comenzaba a revelar su verdadero precio. El viento soplaba con violencia en la meseta helada. La luz rojiza del atardecer teñía la nieve de un color de sangre, presagio de lo que estaba por suceder. Nahuel mantenía el arco tenso, apuntando directamente al pecho de Abel Coyote Gris. María, con el morral apretado contra su pecho, daba un paso atrás, temiendo que un movimiento en falso encendiera la chispa de la tragedia. «¡Esa flor pertenece a los nuestros!», rugió Abel, con la lanza en alto. «No permitiré que una extranjera robe lo que nuestros espíritus guardaron en la montaña». Nahuel no se movió. Su voz salió como un trueno contenido. «No es un robo, Abel, es la voluntad de la montaña». «¡Mentira!», escupió el guerrero. «Solo hablas así porque estás ciego por ella. ¿Acaso ya olvidaste a los que murieron por tu descuido?». Las palabras golpearon como un látigo. María observó el rostro de Nahuel tensarse, sus ojos oscurecerse como si una herida antigua se abriera de nuevo. «Cállate», dijo Nahuel en voz baja, peligrosa. Abel dio un paso adelante, desafiando la amenaza. «Tu hijo, tu esposa, todos pagaron porque no supiste protegerlos, y ahora arrastrarás al pueblo entero a la misma desgracia». María sintió un escalofrío. Aquellas palabras eran como cuchillos lanzados al corazón de Nahuel. Temió que la rabia lo llevara a disparar la flecha, que la sangre de Abel manchara la nieve. Con un grito, Abel lanzó la lanza. Nahuel esquivó con rapidez felina, y la punta se clavó en la roca con un sonido seco. En un movimiento fluido, disparó la flecha que rozó el hombro del joven guerrero, derribándolo en la nieve. María corrió hacia Abel instintivamente, más por evitar la tragedia que por salvarlo. «¡Basta!», gritó, interponiéndose entre los dos. «Esto no traerá nada bueno». Abel la miró con odio desde el suelo, el brazo sangrando. «¿Lo ves?», jadeó. «Ella ya divide a los nuestros. Si permanece aquí, habrá más muerte». Nahuel bajó el arco, pero su mirada seguía ardiendo. «Regresa al poblado, Abel», ordenó. «Diles lo que quieras, pero no pongas otra vez tu lanza contra ella». El joven apretó los dientes, arrancó la flecha de su hombro y se incorporó con dificultad. Antes de marcharse, señaló a María con el dedo manchado de sangre. «La montaña puede probarte, pero el pueblo no la aceptará nunca». Se perdió entre los árboles, dejando tras de sí un silencio denso. María se dejó caer de rodillas en la nieve, temblando. El morral con la flor azul seguía intacto, pero su corazón estaba agitado como un tambor. Nahuel se acercó y la levantó con suavidad. «No escuches sus palabras», le dijo. «Abel habla desde la furia, no desde la verdad». Ella lo miró con los ojos brillantes de lágrimas.
No es solo furia, Nahuel. Él dijo lo que todos piensan, que nunca me aceptarán. El cazador apretó la mandíbula, pero no respondió. En su silencio, María supo que temía lo mismo. Esa noche acamparon en otra cueva, protegidos del viento. El fuego crepitaba, proyectando sombras en las paredes de piedra. María, agotada, sostuvo el paño donde guardaba la flor azul. La acariciaba como si de un niño frágil se tratara. ¿Crees que bastará con una sola?, preguntó, con la voz apagada. Si la preparan bien, puede salvar a muchos, contestó Nahuel. La flor es poderosa, pero exige cuidado. El silencio se prolongó. Afuera, los aullidos de los lobos resonaban como lamentos. María observó a Nahuel, que afilaba su cuchillo con concentración. Sus facciones iluminadas por el fuego mostraban dureza, pero también un cansancio profundo. Lo que dijo Abel sobre tu familia, empezó ella con cautela. Nahuel se detuvo. Su mirada se endureció. No hables de eso. Lo siento, susurró María. No quería herirte, solo quería entender. La tensión se disipó lentamente. Nahuel volvió a fijar los ojos en el filo de la hoja. No necesitas entenderlo. Solo debes saber que la pérdida no me doblega. María asintió, respetando su silencio. Pero dentro de ella, una compasión creciente se mezclaba con un temor nuevo. El de sentir que sus destinos se entrelazaban más de lo que ella podía controlar. Al amanecer, reanudaron la marcha. El aire era más frío y la nieve crujía bajo sus pasos. María se sentía cada vez más débil, pero no se quejaba. Nahuel, atento, redujo el ritmo sin decir nada. Al llegar a un paso estrecho, vieron huellas frescas. No eran de animales, sino de humanos. Nahuel se agachó y tocó la nieve. Abel, murmuró. No regresó al poblado. Nos sigue. El corazón de María se encogió. ¿Por qué? Porque quiere probar que tienes malas intenciones, respondió Nahuel, enderezándose. Tal vez busque atraparnos en un error. María apretó el morral contra su pecho. Sabía que cada paso que daban los acercaba más al conflicto inevitable. Esa noche, mientras el fuego ardía bajo un cielo cuajado de estrellas, María no podía dormir. Se levantó y salió de la cueva. El aire frío le cortaba la piel, pero la claridad de la luna sobre la nieve era tan hermosa que le arrancó un suspiro. Nahuel salió tras ella, silencioso. Se quedó a su lado, contemplando el horizonte. Por un instante, el peso de la amenaza de Abel desapareció, y quedaron solo ellos, dos almas heridas en medio de la vastedad de la montaña. Cuando regresemos al poblado, dijo María en voz baja. ¿Qué pasará? Nahuel la miró con gravedad. El consejo decidirá, pero pase lo que pase, yo estaré a tu lado. La joven bajó la mirada, sintiendo un calor extraño recorrerle el pecho. Era alivio, pero también un temor dulce, como si la montaña hubiera tejido una red invisible alrededor de ellos. El amanecer los encontró en marcha nuevamente. El sol apenas lograba calentar, pero su luz dorada iluminaba el camino hacia el valle. La flor azul estaba segura, pero el futuro no. María lo sabía. Regresar con el remedio no solo significaría salvar a su pueblo, sino también enfrentarse a la división creciente entre los apaches. Y en medio de esa fractura, ella se había convertido en el centro de la tormenta. La montaña había entregado la flor, sí, pero también había sembrado el germen de un conflicto que pronto estallaría. El cielo se tornaba plomizo cuando Nahuel levantó la vista hacia las nubes que avanzaban con violencia desde el norte. El aire estaba impregnado de una electricidad pesada, como si la montaña se preparara para desatar su furia. María, que caminaba a su lado con el morral pegado al pecho, notó el cambio en el viento.
un silbido agudo que hacía danzar la nieve como cuchillas suspendidas. «Se acerca una tormenta», advirtió Nahuel con voz baja, aunque firme. María se detuvo, jadeando. «¿Podemos seguir?» «No», respondió él, mirando los riscos. «Si nos atrapa en campo abierto, no habrá fuego que nos salve». El cazador examinó el entorno con rapidez y señaló hacia una abertura oscura entre las rocas. Allí. Corrieron lo mejor que pudieron, la nieve hundiendo sus pasos mientras los primeros copos gruesos comenzaban a caer. Al llegar a la cueva, Nahuel encendió un fuego con destreza. La tormenta estalló apenas minutos después, un rugido blanco, un muro de viento y nieve, que azotaba la entrada con una furia implacable. El interior de la cueva era estrecho, húmedo, pero seguro. María se sentó junto al fuego, extendiendo las manos hacia las llamas. El calor le devolvía la sensibilidad a los dedos entumecidos. Su respiración aún era agitada por el esfuerzo. Nahuel permanecía de pie, observando la tormenta desde la entrada. La luz de los relámpagos lo iluminaba como si fuera parte de la montaña misma, imponente y silencioso. Finalmente, regresó al fuego y se dejó caer frente a ella. «La montaña decidió que esperemos», dijo con un suspiro. María lo miró. Había cansancio en sus facciones, pero también una calma extraña. El silencio se prolongó, roto solo por el crepitar de la leña. La joven apretó el amuleto de doña Rosalía, y como si la tormenta hubiera liberado su lengua, habló. «Tengo miedo», confesó. «No solo de morir aquí. Tengo miedo de regresar y que mis hermanos ya no estén». Nahuel la escuchó sin interrumpir. Sus ojos reflejaban el fuego, pero detrás había un dolor antiguo que también buscaba salir. «Yo también tuve miedo», dijo con voz grave. «Cuando mi hijo enfermó, busqué la flor azul con las mismas manos que hoy la encontraron. Pero llegué tarde. El niño me miró con fiebre hasta el último aliento, y su madre lo siguió poco después». María sintió un nudo en la garganta. Bajó la mirada, conmovida por aquella confesión. «¿Cómo pudiste seguir viviendo?», preguntó en un susurro. Nahuel se quedó callado un instante. Luego respondió. «Porque la montaña no me dejó morir, porque alguien debía recordar. Pero cada día desde entonces ha sido como caminar sobre fuego helado». La joven lo miró fijamente. En sus palabras reconocía el mismo vacío que ella llevaba por dentro. Ese dolor compartido los unía más allá de la voluntad. La tormenta rugía con más fuerza afuera, como si quisiera arrancar la cueva de sus cimientos. El fuego titilaba, luchando por mantenerse vivo. María temblaba, no de frío, sino por la intensidad de lo que sentía. «En la cueva de las visiones», dijo de pronto, «también vi a tu hijo, vi tu soledad, y temí que si regresaba a mi pueblo, quedaras condenado para siempre». Nahuel la observó sorprendido. «Los espíritus te mostraron más de lo que debía ser». «No», replicó ella con firmeza, «me mostraron lo que importa». Hubo un silencio pesado, cargado de lo no dicho. El fuego iluminaba sus rostros, tan cercanos, tan diferentes y sin embargo reflejo uno del otro. Finalmente, Nahuel bajó la mirada, como si se rindiera ante una verdad imposible de negar. «Eres fuerte, María, más de lo que imaginé». Ella sonrió apenas, con tristeza. «Soy fuerte porque no tengo otra opción». La noche avanzaba. La tormenta no cedía. Ambos compartieron el poco alimento que tenían. Carne seca, raíces, agua derretida de la nieve. El sabor era amargo, pero el gesto de compartirlo los acercó más que cualquier palabra. Cuando el fuego se debilitó, Nahuel echó más leña. El calor llenó la cueva, y el silencio se volvió menos pesado. María, cansada,
Apoyó la cabeza contra la pared y cerró los ojos. El murmullo del viento se mezclaba con el crepitar de las llamas, y por un momento sintió paz. Nahuel la observó en silencio. La determinación en aquella joven le recordaba a la vida que había perdido, pero también a una esperanza que no se atrevía a aceptar. Se recostó cerca de ella, sin tocarla, pero lo suficiente para compartir el calor. Al amanecer, la tormenta había pasado. El cielo estaba despejado, y la nieve brillaba como un océano de cristales bajo el sol. María abrió los ojos y vio a Nahuel de pie en la entrada, contemplando el horizonte. «Es hora de continuar», dijo él, sin volverse. Ella se levantó con esfuerzo, guardó el morral con la flor azul y se acercó. El aire era limpio, renovado. La montaña parecía haberlos probado y dejado vivir. Mientras descendían por el sendero cubierto de nieve, María no pudo evitar pensar que la tormenta no había sido solo un obstáculo, sino un espejo. Había desnudado sus miedos y los había obligado a compartirlos. Ahora ya no eran solo dos viajeros unidos por el azar, sino dos destinos que se entrelazaban poco a poco. El camino hacia el valle no sería fácil. Abel los seguía, lo sabían, y el regreso al poblado traería consigo nuevos juicios, nuevas pruebas, pero en ese instante, con la flor azul segura en el morral y el sol iluminando la sierra, María sintió una chispa de fuerza renovada. Nahuel, caminando delante de ella, parecía más silencioso que nunca, pero en sus pasos había un peso distinto, como si también él hubiera encontrado algo en esa tormenta. No redención, pero sí compañía. Al caer la tarde, divisaron a lo lejos las primeras columnas de humo del poblado apache. María apretó el amuleto de doña Rosalía contra su pecho. Sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba, porque traer la cura no significaba salvar a todos. Significaba enfrentarse al juicio de un pueblo dividido y, sobre todo, al dolor de elegir entre dos mundos. El humo de las hogueras se alzaba recto hacia el cielo cuando María y Nahuel descendieron al valle. El poblado apache aguardaba con un aire denso, como si supiera que algo estaba a punto de decidirse. Los niños corrieron a esconderse tras las faldas de sus madres, mientras los hombres se reunían en círculo, con miradas duras y expectantes. María llevaba el morral apretado contra su pecho. Dentro, envuelta en un paño, descansaba la flor azul de nieve, la promesa de salvación para Santa Rosalía. Su corazón latía con fuerza. Cada paso que daba hacia el fuego central la acercaba a su destino, pero también a un juicio inevitable. Nahuel avanzaba a su lado, imponente, sereno como la montaña. Aún así, sus ojos vigilaban cada movimiento de los guerreros. Sabía que Abel Coyote Gris ya había sembrado dudas antes de su regreso. El consejo de ancianos aguardaba alrededor del fuego. Nuna Zorro Gris, la más anciana, levantó su bastón y golpeó la tierra. La montaña los devuelve vivos. Hablen. Nahuel dio un paso adelante, alzando la voz para que todos escucharan. Encontramos la flor azul. Está aquí, intacta. Un murmullo recorrió la multitud. Algunos rostros mostraron asombro, otros desconfianza. Fue entonces cuando Abel emergió de entre los hombres, el hombro vendado pero el orgullo intacto. «La flor es nuestra», clamó. «Pertenece a este pueblo, no a la extranjera que solo piensa en los suyos». María sostuvo la mirada de Abel, sintiendo que aquel momento era decisivo. Inspiró hondo y se adelantó. «No vine a robarles nada. Vine a salvar a mi familia y a mi pueblo. Pero no negaré lo que la montaña me mostró, que también ustedes están marcados por esta enfermedad. La flor puede ser esperanza para todos, no solo para los míos». Un silencio pesado se extendió. Algunas mujeres asintieron,
recordando a los que habían perdido inviernos atrás. Otros guerreros murmuraron con desconfianza. Nuna golpeó de nuevo el suelo con su bastón. La montaña eligió traerla. Si ha encontrado la flor, no fue por casualidad. Pero será el consejo quien decida qué hacer con ella. María pasó la noche en vela dentro de su choza. Afuera, los murmullos del pueblo se extendían como viento entre los pinos. Unos la apoyaban, otros pedían su expulsión inmediata. Ella abrazaba el amuleto de doña Rosalía y rezaba en silencio para que sus hermanos aún vivieran cuando lograra volver a Santa Rosalía. Nahuel entró poco antes del amanecer. Su rostro era duro, pero en sus ojos se leía preocupación. El consejo deliberará hoy. No será fácil. Abel exige que entregues la flor solo al poblado apache. María se irguió, con la voz firme pese al cansancio. No lo permitiré. Mis hermanos me esperan. Nahuel la observó con una mezcla de respeto y dolor. Lo sé, pero entiende. Si decides marcharte, muchos verán en eso una traición. Puede desatarse un conflicto. María apretó los labios, incapaz de responder. El silencio entre ellos estaba cargado de sentimientos que ninguno se atrevía a nombrar. Al salir el sol, el pueblo se reunió de nuevo alrededor del fuego. El consejo habló en voz solemne. La flor es un don de la montaña. Pertenece a todos, declaró Nuna. Pero la forastera llegó aquí con un propósito. La montaña la puso en manos de Nahuel, y Nahuel la defendió. Antes de que pudiera continuar, Abel se levantó, furioso. «¡Esto es una farsa!», gritó. «Si ella se va con la flor, nuestros hijos morirán. ¿Acaso vamos a confiar en alguien que ni siquiera es de nuestra sangre?». Un murmullo de aprobación se alzó entre algunos jóvenes guerreros. La tensión creció como un incendio. Fue entonces cuando María avanzó hasta el fuego, sacó la flor envuelta en el paño y la mostró a todos. Los pétalos azules brillaron con una luz fría que arrancó exclamaciones de asombro. «No puedo quedarme», dijo con voz firme. «Si no llevo esta flor a Santa Rosalía, mi pueblo desaparecerá. Pero no quiero su muerte. Si los espíritus me lo permiten, regresaré con más semillas. No soy enemiga». Sus palabras resonaron con fuerza, aunque el silencio que siguió fue aún más denso. Finalmente, Nuna levantó su bastón. «La decisión está tomada. La forastera podrá regresar a su pueblo. Pero el vínculo entre ella y este lugar no ha terminado. La montaña lo decidirá». El consejo se disolvió lentamente. Abel se alejó con el rostro crispado, jurando en silencio que aquello no quedaría así. Nahuel se acercó a María. Su voz era baja, casi un susurro. «La decisión te libera, pero también me encadena». Ella lo miró, con el corazón desgarrado. «No pedí que la montaña nos uniera, pero ahora no sé cómo separarme de ti». Los ojos de Nahuel brillaron, pero su rostro permaneció imperturbable. «Ve, haz lo que debes. La montaña sabrá si nos volvemos a encontrar». Esa noche, mientras preparaba el viaje de regreso a Santa Rosalía, María sintió el peso de la elección. La flor azul estaba en sus manos, la vida de su familia pendía de un hilo, y sin embargo, dejar atrás el poblado, y a Nahuel le dolía más de lo que jamás habría imaginado. El cielo estrellado cubría la Sierra Madre como un manto infinito. María levantó la vista y murmuró: «Que la montaña me dé fuerza y me devuelva lo que ahora pierdo». Al amanecer, se dispuso a partir. Nahuel la acompañó hasta el límite del valle, donde el sendero descendía hacia las tierras bajas. No intercambiaron palabras largas. Todo lo esencial ya había sido dicho. Cuando se despidieron, los ojos de María se llenaron de lágrimas, pero su voz no tembló. «Hasta que la montaña lo quiera». Nahuel inclinó la cabeza en señal de respeto. «Hasta entonces».
El camino hacia Santa Rosalía se abría ante ella, largo y solitario. La flor azul palpitaba como un corazón dentro del morral. La esperanza estaba más cerca, pero el precio de la separación apenas comenzaba a sentirse. La montaña había decidido, sí, pero no había cerrado su historia. Solo la había dejado en suspenso. El sol nacía sobre el horizonte cuando María descendió de las montañas hacia las tierras áridas que rodeaban Santa Rosalía. Cada paso era una mezcla de cansancio y esperanza. El morral, donde llevaba la flor azul de nieve envuelta en un paño, parecía más pesado que nunca. Era la carga de una promesa cumplida, pero también de una despedida que ardía en su pecho. Cuando al fin divisó las primeras chozas de adobe, un nudo se formó en su garganta. Recordaba la partida apresurada, los ojos febriles de sus hermanos, las súplicas de doña Rosalía. Ahora, con los labios resecos y el cuerpo agotado, por fin regresaba. Los niños fueron los primeros en verla. Gritaron su nombre y corrieron a avisar al resto. En cuestión de minutos, el pueblo entero se congregó en la plaza, con rostros marcados por el hambre y la fiebre, pero también iluminados por una chispa de esperanza. «María», exclamó doña Rosalía, avanzando con los brazos abiertos. «¡Volviste!». María cayó de rodillas, llorando de alivio, y depositó el morral en sus manos. «Aquí está, abuela, la flor azul. La encontré». Los murmullos de la multitud se elevaron como un río. Algunos cayeron de rodillas, otros alzaron los brazos al cielo. Era como si toda la vida del pueblo hubiera sido devuelta en un solo instante. La preparación del remedio comenzó de inmediato. Doña Rosalía, con sus manos temblorosas pero firmes, molió los pétalos en un cuenco de barro, mezclándolos con agua clara. El aroma era extraño, una fragancia fría que parecía traer consigo el eco de las montañas. Los enfermos fueron los primeros en recibir el brebaje. María observaba con el corazón en vilo mientras sus hermanos bebían. El tiempo se volvió espeso, cada segundo un siglo, y entonces, poco a poco, los rostros febriles comenzaron a recuperar color. Las respiraciones se hicieron más profundas. Los ojos se abrieron con una claridad renovada. Un grito de júbilo estalló entre los presentes. La enfermedad, que había amenazado con arrasar a Santa Rosalía, comenzaba a retroceder. La flor azul cumplía su promesa. María cayó en brazos de sus hermanos, llorando y riendo al mismo tiempo. La alegría se desbordaba, pero en lo profundo de su corazón, una sombra persistía. La imagen de Nahuel de pie en la entrada del valle, observándola partir en silencio. Pasaron los días, y la vida regresó poco a poco al pueblo. Los niños volvían a correr, las mujeres encendían hornos de pan, y los hombres retomaban las labores en los campos. Pero para María, la paz era incompleta. Cada noche, al mirar las montañas que se alzaban en la distancia, sentía el llamado de algo que había dejado atrás. El eco de la tormenta en la cueva, la confesión de Nahuel, la intensidad de su mirada. Todo ello vivía en su memoria como una herida dulce, imposible de cerrar. Una tarde, doña Rosalía la encontró sola junto al río, mirando las aguas correr. «Tu corazón no está aquí del todo, ¿verdad?», preguntó con suavidad. María bajó la vista. «Cumplí con mi deber, salvé a los míos, pero al hacerlo, dejé una parte de mí en las montañas». La anciana sonrió con ternura. «Los caminos de la vida son misteriosos. A veces, lo que creemos perder se queda en nosotros de otra manera. No siempre se trata de elegir entre un mundo y otro. A veces basta con aceptar que llevamos ambos en el alma». María guardó silencio, pero aquellas palabras calaron profundo. Una noche, en sueños, regresó a la cueva de las visiones.
El fuego brillaba débilmente en el centro, y frente a ella apareció la silueta de Nahuel. No habló, pero sus ojos decían lo suficiente. La montaña aún los unía, aunque el destino los separara. María despertó con lágrimas en el rostro. Se levantó, salió al aire fresco y miró hacia la Sierra Madre. Allí, bajo la luna, comprendió que aquel vínculo no necesitaba presencia física para existir. Era un lazo de espíritu, tejido por el dolor y la esperanza compartidos. Con el paso de las semanas, Santa Rosalía volvió a florecer. La enfermedad desapareció y la gente empezó a hablar de María como de una heroína, la que desafió la montaña y trajo la vida de vuelta. Pero ella no buscaba títulos ni honores. Lo único que la sostenía era la certeza de que había cumplido con los suyos y que, en algún rincón de la sierra, alguien guardaba también su memoria. Una mañana, mientras ayudaba a los niños a recoger agua en cántaros, uno de ellos señaló hacia el horizonte. «Mira, María, un halcón». Alzó la vista y lo vio. Un halcón solitario surcando el cielo, dando vueltas sobre el valle antes de perderse hacia el norte. Su corazón se aceleró. Era como si la montaña le enviara un mensaje, un recordatorio de que la conexión seguía viva. Sonrió, con lágrimas en los ojos. «Hasta que la montaña lo quiera», susurró. La vida continuó. María no volvió a ver a Nahuel, pero cada vez que el viento soplaba fuerte desde las sierras, creía escuchar su voz, y cada vez que alguien en Santa Rosalía se curaba gracias a la flor azul, sentía que compartía aquella victoria con él. El tiempo pasó, y la joven se convirtió en una mujer respetada en su pueblo. Nunca olvidó lo que había aprendido en la montaña, que la fuerza no está en negar el dolor, sino en caminar con él. Que el amor verdadero no siempre se queda, pero nunca desaparece. Así, la historia de María quedó grabada en las memorias de Santa Rosalía y de la Sierra Madre. La muchacha que desafió lo prohibido, que halló la flor imposible y que amó a un cazador orgulloso cuyo corazón permanecía entre la vida y la pérdida. Y aunque sus caminos se separaron, ambos siguieron unidos por el mismo horizonte, la montaña, eterna y silenciosa, guardiana de secretos y testigo de destinos que solo ella comprende. Espero que hayas disfrutado esta historia. Suscríbete a mi canal para no perderte más relatos conmovedores. Déjanos un me gusta y cuéntanos en los comentarios qué te pareció esta historia emocional. Nos vemos en el próximo video.